Mi nombre es Hugo Alejandro López Pineda y voy a hablar sobre la anatomía del globo ocular. La anatomía del globo ocular comienza con que contiene el aparato óptico del sistema visual. Ocupa la mayor parte de la porción anterior de la órbita, suspendido por 6 músculos extrínsecos, que controlan sus movimientos, y por un aparato suspensor facial. Mide unos 25 milímetros de diámetro y todas las estructuras anatómicas intraoculares adoptan una posición circular o esférica. El globo ocular, propiamente dicho, posee 3 capas muy importantes, aunque existe una capa adicional de tejido conectivo que rodea el globo ocular y lo mantiene dentro de la órbita. Esta capa de tejido conectivo está compuesta posteriormente por la vaina facial del globo ocular, que forma el cuenco real para el globo ocular, y anteriormente por la conjuntiva vulvar. La vaina facial es la parte más importante del aparato suspensor, una capa de tejido conectivo muy laxo, el espacio epiescleral, situada entre la vaina facial y la capa más externa del globo ocular. Facilita los movimientos oculares dentro de la vaina facial. Como antes mencionamos, hay 3 capas del globo ocular. Estas 3 capas son 1. La capa fibrosa, que es también conocida como la externa, formada por la esclera y la córnea. 2. La capa vascular, que es denominada la media, formada por coroides, el cuerpo ciliar y el iris. Y la 3 es la capa interna, formada por la retina, que posee las porciones óptica y ciega. Aquí podemos apreciar la capa fibrosa externa del globo ocular, que incluye la firme esclera blanca y la córnea transparente central, a través de la cual puede apreciarse el iris pigmentado con su abertura a la pupila. Y bueno, como ya sabrán, hablaremos primero de la capa fibrosa del globo ocular, el cual es como el esqueleto fibroso externo que le aporta forma y resistencia. La esclera, o esclerótica, es la parte dura y opaca de la capa fibrosa del globo ocular. Cubre posteriormente sus 5/6 partes y proporciona inserción a los músculos extrínsecos e intrínsecos del globo ocular. La parte anterior de la esclera es visible a través de la conjuntiva vulvar transparente y constituye el blanco del ojo. La córnea es la parte transparente de la capa fibrosa, que cubre anteriormente la 6ª parte del globo ocular. La convexidad de la córnea es mayor que la de la esclera, por lo que sobresale del globo ocular cuando se contempla lateralmente. Las 2 partes de la capa fibrosa difieren principalmente en cuanto a la regularidad con la que se disponen las fibras del colágeno que las componen, así como en el grado de hidratación de ambas. Mientras que la esclera es relativamente avascular, la córnea carece totalmente de vasos y se nutre a partir de lechos capilares en torno a la periferia y de los líquidos existentes sobre su superficie externa e interna. El líquido lagrimal también proporciona oxígeno, absorbido del aire. Hay que recordar que la córnea es extremadamente sensible al tacto, como ya lo habrán sentido alguna vez en su vida, y su inervación proviene del nervio oftálmico. Incluso cuerpos extraños muy pequeños, ya sabrán como el polvo, provocan parpadeo, lagrimeo y a veces dolor intenso. Su alimento procede de los lechos capilares en su periferia, el humor acuoso y el líquido lagrimal. Este último también proporciona oxígeno absorbido del aire, como ya lo habíamos mencionado. La desecación de la superficie corneal puede provocar la aparición de úlceras. El limbo de la córnea es el ángulo formado por la intersección de las curvaturas de la córnea y la esclera, en la unión esclerocorneal. Esta unión constituye un círculo gris translúcido de 1 milímetro de ancho, que incluye numerosas asas capilares que actúan para nutrir la córnea, que es avascular. Ahora seguimos con la capa vascular media del globo ocular, que también se denomina uvea o tracto uveal. Se compone de coroides, cuerpo ciliar e iris. La coroides, una capa de color marrón rojizo oscuro situado entre la esclera y la retina. Es la parte de mayor tamaño de la capa vascular del globo ocular y tapiza la mayor parte de la esclera. Dentro de su lecho vascular, denso y pigmentado, hay vasos más gruesos situados externamente, cerca de la esclera. Los vasos más finos son más internos, adyacentes a la capa vascular de la retina, sensible a la luz, a la cual aportan oxígeno y nutrientes. Esta capa es la responsable de la reflexión de ojos rojos, que como alguna vez habrán visto, se produce en las cámaras con flash. Después tenemos el cuerpo ciliar, que es un engrosamiento anular de la capa posterior a la unión esclerocorneal, y es tanto muscular como vascular. Conecta las coroides con la circunferencia del iris. El cuerpo ciliar proporciona inserción a la lente. La contracción y la relajación del músculo liso del cuerpo ciliar
dispuesto circularmente, controla el grosor de la lente y, por lo tanto, su enfoque. Después, los procesos ciliares secretan el humor acuoso que llena la cámara anterior del globo ocular, el interior del globo ocular anterior a la lente, el ligamento suspensorio y el cuerpo ciliar. El iris, que descansa literalmente sobre la superficie anterior de la lente, es un delgado diafragma contráctil con una abertura central, o sea, la pupila, para transmitir la luz. En estado de vigilia, el tamaño de la pupila varía continuamente para regular la cantidad de luz que penetra en el ojo. Dos músculos involuntarios controlan el tamaño de la pupila: el esfínter del dilatador de la pupila, dispuesto radialmente y estimulado simpáticamente, aumenta su diámetro, o sea, dilata la pupila. La tercera capa, la capa interna del globo ocular, es la retina, o capa nerviosa sensorial del globo ocular. Grosso modo, la retina se compone de dos porciones funcionales, con localizaciones distintas: la porción óptica y la porción ciega, o sea, la retina no visual. La porción óptica de la retina es sensible a los rayos de luz visibles y posee dos capas, una nerviosa y otra pigmentaria. La capa nerviosa es receptiva para la luz. La capa pigmentaria está compuesta por una capa única de células que refuerzan la propiedad de absorber la luz que posee la coroides, al reducir la dispersión de la luz en el globo ocular. La porción ciega es la continuación anterior de la capa pigmentaria y es una capa de células de soporte. La porción ciega se extiende sobre el cuerpo ciliar y la superficie posterior del iris, hasta el borde pupilar. La cara interna de la parte posterior del globo ocular, cuando enfoca la luz que entra en él, se denomina fondo de ojo. La retina del fondo incluye una área circular particular denominada disco del nervio óptico o disco óptico, lugar donde se penetran en el globo ocular las fibras sensitivas y los vasos vehiculados por el nervio óptico. Como no contiene fotorreceptores, el disco óptico es insensible a la luz, por lo tanto, esta parte de la retina suele recibir la denominación de punto ciego. Inmediatamente lateral al disco óptico se halla la mácula de la retina, o mácula lútea. El color amarillo de la mácula solo es aparente cuando se examina la retina con luz exenta del componente rojo. La mácula lútea es una pequeña área ovalada de la retina con conos fotorreceptores especializados en la agudeza visual. Y importante es que en el centro de la mácula lútea existe una depresión llamada la fóvea central, que es el área de mayor agudeza visual. La fóvea tiene aproximadamente 1.5 milímetros de diámetro y su centro, donde hay muchísimas células sensibles a la luz. La porción óptica de la retina finaliza anteriormente a lo largo de la hora serrata, o borde posterior irregular del cuerpo ciliar. A excepción de los conos y bastones de la capa nerviosa, la retina recibe irrigación de la arteria central de la retina, rama de la arteria oftálmica. Los conos y bastones de la capa nerviosa externa reciben nutrientes desde la lámina coroidocapilar. Un sistema correspondiente de venas retinianas se une para formar la vena central de la retina. Y aquí podemos ver el globo ocular con una cuarta parte extirpada. Vemos como la cara interna de la porción óptica de la retina está irrigada por la arteria central de la retina, mientras que la cara externa, que es sensible a la luz, lo está por la lámina de capilares de la coroides. La arteria central discurre por dentro del nervio óptico y se divide en el disco óptico en rama superior e inferior. Las ramas de la arteria central son arterias terminales que no se anastomosan entre sí ni con otros vasos. Y los detalles estructurales de la región ciliar es que el cuerpo ciliar tiene componentes musculares y vasculares, al igual que el iris. Este último presenta dos músculos, que son el esfínter de la pupila y el dilatador de la pupila, como ya lo habíamos mencionado antes, y la sangre venosa de esta región y el humor acuoso de la cámara anterior drenan en el seno venoso de la esclera. Pero ¿cómo llegan en su paso hacia la retina las ondas luminosas? Bueno, pues las ondas luminosas atraviesan los medios de refracción del globo ocular, que son la córnea, el humor acuoso, la lente, el humor vítreo, y luego después la córnea, que es el medio de refracción primario del globo ocular, es decir, que desvía la luz en grado máximo y la enfoca como una imagen invertida sobre la retina fotosensible del fondo del globo ocular. El humor acuoso ocupa el segmento anterior del globo ocular. El segmento anterior está subdividido por el iris y la pupila. La cámara anterior del ojo es el espacio entre la córnea anteriormente y el iris pupila posteriormente. La cámara posterior del ojo se halla entre el iris pupila anteriormente y la lente y el cuerpo ciliar posteriormente. La cámara posterior del ojo se halla entre el iris pupila anteriormente y la lente y el cuerpo ciliar posteriormente. El humor acuoso se elabora
en la cámara posterior en los procesos ciliares del cuerpo ciliar. Y esta solución acuosa y transparente proporciona nutrientes a la córnea y a la lente, que son avasculares. Después de atravesar la pupila hacia el interior de la cámara anterior, el humor acuoso drena a través de una red trabecular situada en el ángulo iridocorneal en el seno venoso de la esclera. Y por último tenemos la lente, o mejor conocido como el cristalino, que es una de las partes más importantes, que es posterior al iris y anterior al humor vítreo del cuerpo vítreo. Es una estructura transparente y biconvexa que se halla encerrada en una cápsula. La cápsula de la lente, muy elástica, está anclada a los procesos ciliares circundantes por las fibras ondulares. Aunque la mayor parte de la refracción se produce en la córnea, la lente cambia constantemente su convexidad, sobre todo en su cara anterior, para añadir el enfoque sobre la retina de los objetos cercanos o distantes. La lente aislada desprovista en sus fijaciones asume una forma casi esférica, es decir, en ausencia de inserciones y tracciones externas se hace casi redondo. El músculo ciliar del cuerpo ciliar modifica la forma de la lente. En ausencia de estímulos nerviosos aumenta el diámetro del anillo muscular relajado. La lente suspendida en el anillo se halla a tensión, pues su periferia queda sometida a estiramientos que la adelgazan. Esta menor convexidad sirve para enfocar los objetos más distantes, o sea, para la visión lejana. La estimulación parasimpática por vía del nervio oculomotor provoca una contracción esfinteriana del músculo ciliar. El anillo se estrecha y disminuye la tensión sobre la lente. La lente relajada aumenta de grosor, o sea que se hace más convexa, lo que sirve para enfocar los objetos cercanos. El proceso activo que se lleva a cabo para modificar la forma de la lente para la visión próxima se denomina acomodación. El grosor de la lente aumenta con la edad, de modo que la capacidad de acomodarse disminuye típicamente después de los 40 años. El humor vítreo es un líquido acuoso englobado en la trama del cuerpo vítreo, una sustancia transparente gelatinosa situada sobre las 4/5 partes posteriores del globo ocular, posteriormente a la lente. Además de transmitir la luz, el humor vítreo mantiene la retina en su lugar y soporta la lente. Esto sería todo sobre la anatomía del globo ocular y pues sin nada más, desearles un gran día y muchísimas gracias por su atención.